Hola, bienvenidas a mi canal Roskurumi. Estamos en la semanita de amigurumi y en esta ocasión vamos a hacer el amigurumi ganador, que fue Agne. Es el personaje, la muñequita que sale de mi villano favorito, la nena que siempre le gusta los unicornios. No sé si se acuerden de ella. Esta va a ser la que va a ser en esta semana. Fue la ganadora por la cual votamos en Facebook y fue la que ganó, ¿sale? Antes de comenzar, por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Para los materiales, les voy a estar dejando aquí la muñequita para que la observen y vean los colores que vayan a ocupar. Si ustedes quieren, miren, déjenle quito el... Si ustedes quieren, o con los colores que ustedes cuenten, es con los que ustedes puedan o los que tengan en su casa los pueden realizar. Solamente aquí les voy a dejar el muñequito y el unicornio para que más o menos vean los colores que son y los tengan ya listos. Como ustedes pueden ver, es color negro, color carne. En los ojitos va a ser color café, amarillo, azul, ya sea del azul que ustedes tengan para el pantaloncito, color blanco, rosa y amarillo canario, amarillo más fuerte. Este es amarillo bajito, este es amarillo fuerte. Y rojo. Vamos a ocupar también rojo para ponerle la dona que lleva el mechoncito de su pelo. Y esos son los colores que vamos a ocupar. Esta muñequita yo la realicé con hilo cristal. Con hilo cristal la hice yo. Y mide con un gancho del 0, ¿sí? Con el gancho 0 fue la que yo realicé. Y mide 18 centímetros de su mechón a los pies, ¿sí? Mide 18 centímetros, y la realicé con hilo cristal. El pony de altura lo puse yo del cuernito hacia el pie y mide 7 centímetros de altura y de largo mide 8 centímetros. Nuevamente lo hice con hilo cristal y con el gancho del 0, ¿sí? Y vamos a iniciar con las primeras piezas. Ok, vamos a empezar con los brazos y para los brazos vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Seis puntos bajos en un anillo mágico. Y vamos a cerrar para iniciar la segunda vuelta. Ya cerramos el anillo mágico y vamos a iniciar la segunda vuelta. ¿Sí? Aquí pueden ponerle ustedes el marcador de vueltas. Yo en mi caso no se lo voy a poner. En la segunda vuelta va a ser un punto y en el siguiente un aumento. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta. Un punto, un aumento. Al final de la vuelta van a tener 9 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 2. En la vuelta número 3 vamos a hacer 3 puntos bajos. Ya tengo el primero. 1, 2, 3. Y en el cuarto vamos a hacer un punto puff. Agarramos hebra, dejamos así sin cerrar. Volvemos a agarrar y así lo vamos a hacer 3 veces. Llevamos 2 y 3. Ahora sí vamos a cerrar. Y formamos un punto puff que es el que va a disimular, que es el dedito. Y continuamos haciendo puntos bajos, ¿sí? Hasta llegar al final. Terminamos la vuelta número 3. Ahora la vuelta número 4 y la vuelta número 5 vamos a hacer un punto en cada punto de los 9 que tenemos.
de la vuelta número 4 y la vuelta número 5. Llegamos al final de la vuelta número 5. En la vuelta número 6 vamos a hacer un punto, una disminución. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final les tiene que dar a 6 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 6. Ahora la vuelta número 7, 8 y 9 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. ¿Sí? La vuelta número 8, perdón, la vuelta número 7, 8 y 9 van a ser 3 vueltas. Llegamos ya y terminamos la vuelta número 9. Ahora en la vuelta número 10 vamos a cerrar nuestro bracito con disminuciones, ¿sí? Vamos a hacer 6 disminuciones con una aguja, pero antes de cerrarlo vamos a rellenar nuestro bracito. Lo vamos a rellenar con guata y vamos a, déjenme dejar hilo largo porque después vamos a coser. Vamos a rellenar aquí. Aquí ya lo rellenamos, bueno, ya lo rellené y lo cerré con una aguja con 6 disminuciones, ¿sale? Y ahora vamos a dejar así la hebra porque vamos a coser. De este van a realizar uno más para que sean los 2 bracitos que vamos a ocupar. Con el mismo color carne vamos a hacer las orejitas y para las orejas vamos a hacer un anillo mágico de 10 puntos bajos. Estiramos la hebra para apretar el anillo y de aquí no lo vamos a cerrar, vamos a hacer una cadenita, giramos nuestro trabajo y aquí vamos a hacer un aumento en el primer punto, un aumento y luego vamos a hacer 8 puntos bajos, 1, así vamos a hacer 8 puntos bajos y en el último punto vamos a hacer un aumento. En total tienen que darles 12 puntos bajos. ¿Sí? Y así tiene que ser las orejitas. Vamos a hacer aquí un punto deslizado ahí mismo y vamos a cortar. Y así les tiene que dar las orejitas. De esta van a realizar una más para que sean las 2 piezas que vamos a ocupar. Ahora con hilo amarillo vamos a hacer las mangas. Vamos a empezar en la primera vuelta con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ya que lo hayan realizado en la segunda vamos a hacer un punto, que es el que tengo ya hecho, y un aumento. Y así lo vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Un punto, un aumento, al final de la vuelta vamos a tener 9 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 2. Ahora de la vuelta vamos a hacer la vuelta número 3 y la vuelta número 4 de un punto en cada punto de los 9 que tenemos. La vuelta número 3 y la vuelta número 4. Terminamos, llegamos a la vuelta número 4 y vamos a cortar y así van a ser las manguitas. De esta van a realizar 2 piezas, perdón, van a realizar otra más para que sean las 2 piezas que vamos a ocupar. Para realizar los ojos de la muñequita, que vienen siendo estos, les voy a dejar a ustedes que ustedes tengan su opción si quieren hacerlos así como los hice yo. O pueden, si ustedes quieren hacerlo con ojitos de seguridad, pueden realizarlo, sí, como ustedes quieran. Si quieren ponerle estos, ahorita se los voy a mostrar cómo hacerlos, o quieran ponerle ustedes unos ojitos de seguridad. Para los ojitos yo utilicé el gancho de esta numeración más pequeño para realizar los ojitos. Y aquí para empezar los ojitos vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ya que hayan realizado el anillo mágico de 6 puntos bajos con hilo color negro,
para cerrar el anillo vamos a hacer un punto deslizado, cadenita. Vamos a cortar y vamos a hacerle ahí mismo en color café. Déjenme ver si vamos a agarrar nuestro color café, que vamos a hacer el cambio al color café. Y esa va a ser la segunda vuelta. Para la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada punto. Vamos a hacer ahí mismo nuestro primer puntito. ¿Sí? Y vamos a hacer dos aumentos, perdón, un aumento en cada punto. Si tenemos 6 puntitos, al final vamos a obtener 12 puntos bajos en color café. Miren, así lo vamos a hacer, un aumento en cada punto. Terminamos y vamos a cerrar nuevamente con un punto deslizado, cadenita, y vamos a cortar para empezar a realizar nuestro color blanco. Para empezar el color blanco vamos a ponerle, iniciar con nuestro color blanco. Ay, déjenme alejarlo tantito. Y vamos a empezar. Y aquí en color blanco vamos a hacer un punto, vamos a hacer 8 puntos en color blanco. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Y ahí mismo vamos a hacer nuestro punto deslizado y cadenita. Y hasta ahí lo vamos a dejar. Va a ser nada más la mitad. Vamos a cortar estas hebras. ¿Sí? Y así les tiene que quedar los ojitos. De este van a ser uno más para que sean los dos que vamos a ocupar. Ahora con color rojo vamos a hacer la cinta de arriba del pelito, ¿sale? Para eso vamos a hacer, si ustedes quieren hacerla ya cuando tengan el mechoncito para que la puedan medir, la pueden medir. Pero yo la voy a hacer, yo la hice con 6, subimos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me regresé con 5 puntos bajos. Vamos a regresarnos con 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5. ¿Sale? Y así va a quedar. Vamos a cerrar con punto deslizado y cadenita. Y cortamos. Y así les tiene que quedar la cintita que va a ir abrazando nuestro pelo de la muñequita. Ahorita que realicé la cinta, vamos a regresar con nuestro gancho normal que hemos estado cosiendo las piezas, hemos estado tejiendo las piezas de la muñequita. Solamente los ojitos van a ir con un gancho más pequeño, ya el que ustedes tengan. Si no tienen el de esta numeración, pueden hacerlo con uno mucho más pequeño que el que estamos ocupando, miren, para que los ojos salgan pequeños. Ahora vamos a comenzar con las piezas pequeñas de nuestro pony. Vamos a comenzar con los piecitos del pony.
Y vamos a hacer en la primera vuelta para los pies un anillo mágico de 8 puntos bajos. Ya que hayan realizado la vuelta número 1, vamos a hacer de la vuelta número 2 y la vuelta número 3, haciendo un punto en cada punto de los 8 que hicimos, de los 8 que tenemos, ¿sale? La vuelta número 2 y la vuelta número 3. Terminamos la vuelta número 3. Vamos a cortar para hacer nuestro color blanco. Vamos a hacer el cambio de color. Y vamos a iniciar la vuelta número 4. Aquí está mi primer punto. Ahora vamos a hacer de la vuelta número 4 a la vuelta número 6, haciendo un punto en cada punto de los 8 que tenemos. De la vuelta 4 a la vuelta número 6. Terminamos hasta la vuelta 6. Vamos a cortar un poquito largo porque vamos a coser. Y de esta van a realizar otras 3 piezas para que sean las 4 piezas que vamos a ocupar. Vamos con blanco, vamos a hacer los ojitos. Vamos a regresar con el gancho pequeño con el que realizamos los ojitos de la muñeca. Vamos a hacer también los ojitos del pony, que tienen que ser pequeños. Y vamos a hacer en la primera vuelta un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ya que hagamos acabado la primera vuelta, vamos a hacer la segunda vuelta, va a ser de aumentos. Va a ser un aumento en cada punto. Al final vamos a tener 12 puntos bajos. Terminada la vuelta número 2, vamos a hacer la vuelta número 3 y la vuelta número 4, haciendo un punto en cada punto de los 12 que tenemos. La vuelta 3 y la vuelta 4. Terminada ya la vuelta número 4, en la vuelta número 5 vamos a hacer un punto y una disminución. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Un punto, una disminución. Al final de la vuelta vamos a tener 8 puntos bajos. Y así terminamos nuestros ojitos. Los vamos a dejar así abiertitos para pegarlos después a la cabecita. Vamos a rellenarlo y de este vamos a hacer uno más para que sean las 2 piezas que vamos a ocupar. Corto el hilo pequeño porque yo voy a pegar los ojitos. Si ustedes quieren coserlo, pueden dejar su hilo largo para que puedan coser. Con el mismo gancho pequeño y el mismo hilo blanco vamos a realizar las orejitas, que también tienen que ser pequeñas. Entonces vamos a hacer en la primera vuelta un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la segunda vuelta vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer un aumento en cada punto. Al final vamos a tener 12 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 2. Ahora la vuelta número 3 y la vuelta número 4. Vamos a hacer un punto en cada punto de los 12 que tenemos. La vuelta 3 y la vuelta 4. Llegada ya la vuelta número 4, en la vuelta 5 vamos a hacer un punto y una disminución. Y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta. Al final vamos a tener 8 puntos bajos. Terminada la vuelta número 5, la vamos a hacer ahora la vuelta número 6 y la vuelta número 7, haciendo un punto en cada punto de los 8 que tenemos. La vuelta 6 y la vuelta 7. Y así llegamos al final. Vamos a dejar hebra grande para después unir la orejita. Estas no van rellenas, estas van así, y de esta van a hacer una más para que sean las 2 piezas que vamos a ocupar. Con hilo color amarillo y el mismo gancho pequeño, vamos a realizar de esta numeración,
vamos a realizar el cuernito, ¿sí? Para el cuernito vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos bajos. Esa va a ser la primera vuelta. Terminada la primera vuelta, en la segunda vuelta vamos a hacer un punto en cada punto de los 4 puntos que tenemos. ¿Sí? Vamos a hacer un puntito en cada punto. Terminamos la segunda vuelta. En la tercera vuelta vamos a hacer un punto, que es el que tengo aquí hecho, y un aumento. Y así nos vamos a ir todo alrededor de la vuelta, un punto, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 6 puntos bajos. Terminada la vuelta número 3, vamos con la vuelta número 4 y en la vuelta 4 vamos a hacer un punto en cada punto de los 6 que tenemos. Terminamos la vuelta número 4. En la vuelta número 5 vamos a hacer un punto y un aumento. En cada punto, al final de la vuelta vamos a tener 9 puntos bajos. Terminamos la vuelta número 5. En la vuelta número 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 9 que tenemos. Terminamos la vuelta número 6 y hacemos nuestro punto deslizado, cadenita y cortamos. Y así terminamos nuestro cuernito. Y así es como terminamos nuestras primeras piezas, que fueron los bracitos, los ojos, las mangas, el listón del pelito, los pies del unicornio, las orejas, los ojos, las orejas de la muñeca y el cuernito. Estas fueron las primeras piezas que realizamos. Ya saben que de estas tienen que realizar 3 más para que sean las 4 que vamos a ocupar. De esta una más, una más, una más. De todas las demás van a ser otra más para que sean las piezas. Los únicos que son de una sola pieza es el cuernito y la cintita nada más. Sí, espero les esté gustando, lo vayan a realizar. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. También las invito a que vayan y me sigan en mis redes sociales, que es Facebook, Instagram y TikTok. Aquí les voy a estar dejando el link abajo en la descripción del video para que vayan y me sigan. Hasta luego, que tengan un excelente día.